Ok, entonces en esta clase, como les decía, vamos a continuar esta perspectiva de análisis. ¿Qué propiamente nos compete? ¿Cuál va a ser nuestro tema el día de hoy? Vamos a revisar el mercantilismo europeo y sus consecuencias en la conquista y colonización de América. Y la pregunta propiamente es, ¿qué significa el mercantilismo? ¿Qué es para ustedes el mercantilismo? Vamos revisando en cuanto a estas perspectivas. Ya lo puntualizamos la clase anterior algo sobre esta consideración. ¿Qué decíamos sobre mercantilismo? Ideas, nociones. ¿Qué era el mercantilismo? ¿Qué entendíamos por mercantilismo? Busquémoslo en internet, donde sea, revisen. ¿Qué es mercantilismo? No es un sistema económico. Es un sistema económico que se basa en qué? ¿En qué se fundamenta este sistema económico? Para el enriquecimiento de los países. Bueno, es para el enriquecimiento de los países poderosos sobre todo y evidentemente. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Bueno, vamos a ir entonces puntualizando. Esto entendemos por mercantilismo. Perdón. El mercantilismo entonces se dio desde el siglo XVI al siglo XVIII. Es un sistema de explotación a través del comercio y regulado por el Estado. Es el periodo de acumulación primitiva. Dentro de esta consideración, entonces vamos a ir puntualizando algunos elementos que permitieron que se dé propiamente este elemento, esta idea, esta consideración. Sabemos muy bien que existieron las minas coloniales. Recordemos la mita colonial, recordemos todos estos sistemas de la época colonial que vimos, obviamente, el año pasado, que vimos dentro de la consideración del proceso de lo que entendemos dentro de nuestro bagaje cultural. Dentro de esta consideración, entonces vamos nosotros a estar analizando esta perspectiva. No se olvide anotar a qué se refiere el mercantilismo, no se olvide tomar nota de lo que quiere decir propiamente mercantilismo. ¿Durante qué siglo se dio específicamente? Para tener en cuenta. Y no se olvide que hablamos de la primera o periodo de acumulación primitiva. Esto quiere decir específicamente que es el comienzo de lo que será el posterior sistema económico llamado capitalismo. Entonces, el principio del capitalismo es propiamente el mercantilismo. Esta acumulación primitiva fue una de las primeras formas del capitalismo, en la cual se separaron los productores de los medios de producción. Esto es sumamente importante de tomar en cuenta, por favor. Tomarán nota de estos elementos que estoy diciendo. Decimos que la acumulación primitiva, el mercantilismo, se conformó directamente como la primera consideración o la primera forma de capitalismo. Primera forma de capitalismo. ¿Por qué razón fue la primera forma de capitalismo?
porque fue la primera vez que se separó a los productores de los medios de producción. Por un lado estaban los productores y por otro lado los medios de producción. ¿Cómo se entendía previamente la consideración de la acumulación? O mejor dicho, ¿cómo se entendía la producción en sí misma? Se entendía de la misma manera al productor con su producto. El mercantilismo es la primera forma en la cual se separa propiamente la producción de los medios de producción y se va acumulando. Sabemos muy bien que el capitalismo conforma la acumulación de capital. Por lo tanto, para que se dé este capitalismo debió haber una acumulación y la acumulación se dio en este periodo de la época colonial, que fue el mercantilismo europeo. ¿Y qué dominó principalmente este mercantilismo europeo? No solo fue la acumulación, sino la dominación del comercio. Lo que quería España, que quería principalmente el reinado español, la corona española, dominar los pasos y de esta manera tener un monopolio. Como vemos aquí, las minas coloniales fueron una de las principales consideraciones de extracción de oro, que es lo que directamente se va a acumular. Está el mercantilismo relacionado con esta perspectiva. Por eso, la alta importancia de las minas en la época colonial. Dentro de esta consideración, entonces en América se despojó de las tierras a los indígenas, a pesar de que eran ellos quienes la trabajaban, y extraían el oro y la plata de las mismas. De este modo, los dueños de las haciendas y las minas obtenían y acumulaban riquezas. La economía. Se dio una transacción en dos fases, adquisición y realización. Hay una creciente afluencia de metales provenientes de América, pero de América solo se obtienen la materia prima, se obtienen los productos como materia prima, no como productos manufacturados. Todos ellos van hacia Europa y se los manufactura. Este es las dos fases de la adquisición y la realización. Se adquieren los productos de América, van hacia Europa, se producen elementos manufacturados, luego regresan otra vez a África y se extraen esclavos. Ese es un proceso que ya vamos a ver, que es propiamente el triángulo comercial entre América, Europa y África. Ya vamos a ver cómo funciona específicamente, pero en las cuestiones económicas hay una transacción en la fase de la adquisición y otra en la realización, y se da gracias a esta creciente afluencia de metales provenientes de América. Las colonias en América no estuvieron sujetas a las mismas condiciones de desarrollo mercantilista. Estas consideraciones principalmente en América se las planteó como fuente de obtención de recursos. América no era o no tenía el mismo sistema mercantilista que Europa. Simplemente se extraían recursos para llevarlos a ser manufacturados y acumulados en Europa. Dos razones esenciales que permiten entender la diferencia entre el proceso de lo sucedido en América y en Europa. La corona española, primero, intentó controlar a los habitantes de la colonia a través de la distribución del territorio, y segundo, se dio el comercio ultramarino, que era propiamente, en un sentido simple, el comercio con territorios al otro lado del mar o del océano. El sistema económico de la época colonial fue este sistema del comercio ultramarino, sustentado también dentro de la perspectiva del mercantilismo. Estos son los pasos que podemos observar desde América hacia Sevilla. Sabemos que el punto central o el puerto principal de España era Sevilla.
Vemos ahí también Cádiz, Lisboa en Portugal, Cádiz en España. Y vemos todo la ruta. Si vemos por aquí, la ruta comercial era una sola. Y el dominio, como ya sabemos desde las clases anteriores, lo que querían los españoles era dominar el puerto. Por lo tanto, el mercantilismo se basó en este dominio de los puertos. Cada uno de los lugares de donde pueden salir, vemos aquí cada uno de los puertos de donde se obtenían, llegaban al mismo punto de esta vía, de cada uno de los pasos hasta llegar a Sevilla. El mercantilismo empleado para el intercambio comercial en este periodo, que tuvo como sustento el sistema colonial, fue un sistema triangular, que ya vamos a ver, que es el triángulo de comercio. Pero de todos modos, vamos sintetizando. El mercantilismo, entonces, es la explotación a través del comercio, regulado por el Estado, es un periodo de acumulación primitiva, es la primera forma de capitalismo donde se separan los productores de los medios de producción, estaba sustentado en las minas coloniales y en la hacienda, donde se obtenía la materia prima y se llevaba a Europa a través del puerto de Sevilla, controlando así y teniendo un monopolio de los puertos. Vemos que el sustento era el comercio ultramarino. ¿A qué se refiere? El comercio con territorios al otro lado del mar, lo que yo ya especifiqué. Comercio con las colonias. Vemos que el comercio ultramarino estaba sustentado gracias a la flota de los barcos que podemos observar, que se llaman principalmente los galeones, que podían llevar cargas grandes. Bueno, para que tengan en cuenta. Como decía, las colonias de americano estuvieron sujetas a las mismas condiciones del desarrollo mercantilista, por lo tanto, lo que se dio en América es el comercio ultramarino. Fue el predominio en el sistema económico colonial, lo que deja una incipiente y casi nula industria en el interior de las colonias. Voy a puntualizarlo dentro del pizarrón, lo que sucedió específicamente. Para Europa, el modelo económico fue el mercantilismo. En cambio, para América se dio específicamente el comercio ultramarino. Ya sabemos que es mercantilismo y comercio ultramarino, pero en definitiva, ¿por qué razón hasta la actualidad América Latina tiene procesos complejos en cuanto a la industrialización? Porque sigue siendo un rezago de la época colonial. Esto durante la colonia. Para Europa se dio el mercantilismo, la acumulación de riquezas obtenidas de sus colonias y la manufactura de estos elementos, y para América el comercio ultramarino, lo que deja una incipiente industrialización. Las colonias proporcionaban entonces materia prima con bajos impuestos de salida y compraban elementos más caros manufacturados. Lo que hacemos hasta la actualidad. Vendemos nosotros productos, materia prima, y los países europeos nos venden productos elaborados, producto ya elaborado. Esa es la consideración por la cual hasta la actualidad América Latina tiene estos inconvenientes en cuanto a la consideración propia del proceso de industrialización. ¿Por qué razón Europa llegó a la industrialización o a lo que es propiamente la revolución industrial? Porque tenía recursos, tenía la acumulación del capital y pudo llegar a esta consideración. Y de ahí también es por esa razón que en Europa se da propiamente el proceso
hacia el capitalismo. ¿Alguna duda, inquietud hasta ahí? ¿Está claro lo que es mercantilismo, comercio ultramarino, la diferencia entre América y Europa en la época colonial? Por favor, no se olvide tomar en cuenta lo que estoy puntualizando. ¿Cómo funcionaba entonces este mecanismo de intercambio comercial? Funcionaba a través del triángulo de comercio. ¿Cómo se da este triángulo de comercio? En América se obtenía los recursos, la materia prima, por ejemplo, algodón, azúcar, tabaco, madera, metales preciosos, metales en general. Esos elementos eran llevados a través del comercio ultramarino, a través de los grandes galeones, a Europa. En Europa, las ganancias del comercio se invierten en la fábrica de tejidos y armamento. Obreros transforman el algodón en tejidos, tejidos y fusiles son cargados en barcos nuevamente para África. ¿Qué pasa en África? Se llega y se esclaviza a un grupo de africanos para que trabajen en América. Entonces, en África, fusiles y tejidos son intercambiados por esclavos. Barcos con esclavos zarpan hacia América. En América, los esclavos se venden a dueños de plantaciones, algodón, azúcar, tabaco. Con dinero obtenido, los comerciantes compran barcos con estos productos. ¿Se dan cuenta del triángulo comercial? ¿Qué quiere decir? Que cada uno de los elementos está interconectado. El momento que se rompía, se generaba la ruptura de uno de estos elementos, podía caer la perspectiva del ingreso económico de Europa. Europa estaba fundamentado en sus tres elementos. Los esclavos trabajaban en América, con el dinero de la venta de los esclavos se compraban barcos, con los barcos se llevaban los productos que sacaban los esclavos a Europa, con esos productos se comerciaba, se compraba armas, se intercambiaba las armas para que se pueda cazar a los esclavos y nuevamente se daba el proceso. Eso se llama el triángulo del comercio. Dentro de esta perspectiva, la primera fase de la acumulación creó condiciones favorables para la realización de este triángulo comercial. El capitalismo propiamente es un sistema social cuya economía está gobernada por el afán de maximizar la acumulación de capital. Para el capitalismo, para que se convierta en el modo de producción dominante, se requería el emprendimiento de procesos de acumulación. Y el primer proceso de acumulación, por lo tanto, es este mercantilismo. La disolución del modo feudal posibilitó la acumulación originaria, la acumulación de una propiedad, de patrimonios y su posterior transferencia. Aquí viene dándose ya propiamente la consideración de lo que es la propiedad privada y todos sus elementos interrelacionados. Entonces podemos decir que gracias al mercantilismo se dio el capitalismo. Voy aquí a plantear qué es el capitalismo porque ya estamos hablando varias veces sobre esta consideración. Para que sea más articulado nuestro discurso, voy a resumir hasta llegar al capitalismo. Primero, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, se configuró en Europa un conjunto de procedimientos económicos. Procedimientos económicos. Llamados mercantilismo. Este mercantilismo fue el primer sistema de explotación a través del comercio regulado por el Estado y que desempeñó un importante papel en la formación de la industria capitalista. Bien, la política económica fue un periodo que podemos nosotros llamar acumulación primitiva.
primitiva. Se acumuló todo lo que se traía de América. Esta acumulación primitiva también fue, como ya sabemos, una de las primeras formas de capitalismo. Frente a la perspectiva del mercantilismo en Europa, en América, se dio el proceso del comercio ultramarino. ¿Qué es el comercio ultramarino? En un sentido simple, hace referencia al comercio con los territorios al otro lado del mar, pero específicamente en el contexto colonial se refiere al comercio con las colonias y Europa. Sabemos que España dominaba los puertos, así también le exigía a la colonia americana que no pueda comerciar sino solo con España. Por lo tanto, no le permitió generar una industria propia. El mercantilismo, como es la acumulación primitiva, es el paso hacia la industria capitalista. Industria capitalista. Entonces, a partir de este mercantilismo, se va a generar el capitalismo. ¿Y cuál es la base fundamental del capitalismo? La acumulación de capital. Y para que se dé esta acumulación de capital, por lo tanto, debe haber existido un proceso previo donde ya se vino dando la acumulación. Además, el capitalismo disuelve la producción feudal y posibilita una acumulación de los propietarios. Aquí nace una nueva clase social dentro de esta perspectiva. La burguesía. ¿Por qué es importante denotar esta clase social? Porque esta clase social será la que primordialmente guíe su perspectiva hacia la independencia de los países en América. Con este organizador, entonces, estamos sintetizando de forma más sencilla los elementos que hemos estado revisando a lo largo de la clase. No se olvide tomar nota de lo que aquí se está diciendo. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Bien, entonces, no olvidarse también de que todo esto está en base al triángulo del comercio. Ok, vamos a ir cerrando entonces esta clase. Sabemos bien que la acumulación es la primera fase, la adquisición, y la segunda fase, la realización. Ya vemos esta consideración de las dos fases de la acumulación. Bien, vamos a ir cerrando esta perspectiva. ¿Qué trabajo vamos nosotros a ir puntualizando para la siguiente clase? Vamos a cerrar esta perspectiva preguntándonos cuáles son las consecuencias del mercantilismo para América durante la colonia. Esta es entonces nuestra pregunta. Esto vamos a contestar y con eso cerramos.
¿Cuáles son las consecuencias del mercantilismo para América durante la colonia? ¿Sí? ¿Alguna duda sobre la pregunta? Este es nuestro trabajo. Esto lo vamos a subir a Educay. No se olvide entonces, ya les voy a cargar el trabajo en Educay. Bien, con eso cerramos esta clase.